voy a dar bienvenida a Alejandra Ortiz, que nos va a compartir la exposición de Santiago. Vamos a ver el capítulo 1 del versículo 2 al 18. Entonces, pues antes de empezar, queremos orar por ella para ya dar paso a la exposición de Santiago de esta noche. Entonces nos disponemos para orar. Señor, Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque tú nos has estado hablando a lo largo de los espacios en los que hemos estado compartiendo en grupos pequeños, en el devocional, en cada uno de los talleres. Y ahora queremos poner en tus manos la vida de Alejandra para que seas tú hablando a través de lo que ella nos va a compartir esta noche de la epístola de Santiago. Gracias, Señor, por su vida, por su disposición y dejamos este espacio en tus manos y oramos en tu nombre. Amén. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Lorena, por la presentación y por orar. Eh, pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en este día. Los quiero ver, entonces déjenme quito para no estar ya. Sí, me da mucho gusto poder estar acá. Como Abdiel decía ayer, nos encantaría poder estar con ustedes, poder abrazarnos, pero también agradecemos que tenemos este espacio que el Señor ha provisto para poder reunirnos y para poder aprender juntos y para poder hacer comunidad, ¿no? De maneras alternativas a lo que esperaríamos, pero gracias a Dios por estos medios. Quiero iniciar en esta tarde leyendo la porción de Santiago que vamos a estar meditando, vamos a reflexionando. Entonces, quiero leer para ustedes, de preferencia, si tienen oportunidad de cerrar sus ojos y escuchar la lectura, adelante. Si quieren seguir con su vista, también ahí está, delante de ustedes. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su vez. Gracias, Señor, por tu palabra. Que nos des oídos atentos para escuchar. Vivir con integridad y compasión. La carta de Santiago nos da pocos detalles sobre las pruebas y sufrir de las comunidades de fe a quienes escriben. Nos da pocos elementos del contexto específico, pero da mucho para dibujar, imaginar y vivir. Esta falta de específicos o carácter muy general de la carta, que nos decía ayer Abdiel, tiene la ventaja de que nos permite a nosotros, en nuestra realidad actual, aplicar y vivir lo que Santiago nos enseña, porque compartimos estas generalidades también. La invitación clara
de Santiago es a vivir con integridad y compasión en la realidad del siglo I y la del siglo XXI. Y sí, más aún en medio de una pandemia, la cual nos hace a todos más dichosos, según Jesús y Santiago. Y lo digo en broma, pero a la vez no. Santiago nos nombra dichosos y bienaventurados cuando estamos en diversas pruebas. Hace eco del Sermón del Monte, nombrando dichosos y bienaventurados a quienes lloran, sufren, a quienes son pobres, a quienes tienen hambre. Estos son otros valores, los valores del reino que subvierten el orden donde los ricos, poderosos y fuertes son los más felices, los más dichosos, bienaventurados. Les repito, estos son otros valores de los que habla la carta de Santiago. Los ricos, poderosos y fuertes no son los más bendecidos, los más felices o los más dichosos. Ahora, imaginemos a las comunidades de fe a las que se dirige Santiago y que Abdiel ayer nos ayudó a imaginar. Están dispersos por el mundo, viviendo la incertidumbre de su futuro, la precariedad económica y la opresión política que caracterizaba al Imperio Romano. Al mismo tiempo, la desigualdad está presente en las comunidades cristianas. Unos son campesinos que apenas tienen para comer y otros tienen suficiente como para fungir como patronos y sentirse con mucha importancia. Algunos con muchos privilegios y otros apenas sobreviviendo. Son estas comunidades que se identifican con Jesús y que le siguen, las que tienen entre ellos también circulando las historias de Jesús, sus sermones y sus acciones. Santiago les escribe retomando mucho de lo que los discípulos de Jesús, hombres y mujeres, escuchaban y eran enseñados por Jesús mismo. Entonces, cuando leemos Santiago, debemos hacerlo considerando que esta carta y en general las cartas del Nuevo Testamento están ayudando a las comunidades de fe a considerar qué significa seguir a Jesús en sus circunstancias actuales y están retomando esas historias orales que seguramente circulaban sobre Jesús, su vida y su obra. Los evangelios en sí se escribieron después de varias de estas cartas. Y Santiago, en este caso, creemos que conocía bien las historias de Jesús, lo vemos muy claro, conocía sus preferencias, conocía sus valores. Y desde este corazón escribe a las comunidades dispersas. Nosotros, por otro lado, 20 siglos después, necesitamos escuchar las historias de los evangelios y las invitaciones, también los regaños de Santiago. Necesitamos seguir siendo enseñados sobre las implicaciones de conocer y seguir a Jesús en nuestro mundo actual. No somos tan diferentes a estas comunidades de fe dispersas en el primer siglo, porque seguimos siendo invitados a la integridad y a la compasión. La integridad y la compasión en las pruebas y en la oración. Santiago escribe, hermanos y hermanas mías, considérense dichosos y dichosas cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Santiago nos invita a una reimaginación de la vida y sus expectativas como creyentes. ¿De qué otra manera, díganme ustedes, podríamos concebirnos como dichosos o felices cuando estamos en medio de las pruebas o las dificultades? Se nos invita y enseña a ver a Dios en toda circunstancia. Vivir en integridad es vivir sin dobleces, es vivir toda la vida ante Dios sin estarnos escondiendo. Es contrario a lo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron y quisieron huir de Dios y taparse, ¿no? Vivir en integridad es vivir delante del Señor. Y vivir en compasión es vivir al estilo de Jesús, amando así. Entonces, como diríamos, la vara es muy alta. Las pruebas son la escuela de formación, pero eso no significa que sea fácil estar en medio de este contexto. Este vivir con integridad y compasión no es sencillo. Tengo muy presente una ilustración que me dio un amigo maestro cuando recién conocí el Evangelio, le estoy hablando de hace 20 años, yo tenía unos 15, entonces como echaré cuentas. Y me mostró a mí y a otros compañeros una naranja y nos pregunta, ¿qué es? Nosotros así adolescentes, es una naranja. Y luego nos dice, ¿y si la aplasto y le pongo mucha presión, qué sale? Jugo de naranja.
Y luego nos desafió y nos dijo, ¿y qué sale de ustedes cuando hay mucha presión? Ah, dijimos, "Bueno, sí, ya vi por dónde iba. Al final sale lo que tenemos adentro. Y en el camino de la integridad nos damos cuenta que muchas veces lo que hay adentro de nosotros son más sombras que luz. A veces son más dolores que alegrías y más carencias que dones. Y enfrentarnos a nosotros mismos no es fácil, pero es necesario. Las pruebas, las dificultades de la vida, el simple cotidiano, sin huir de las complejidades, nos ayuda a ver lo que hay en nosotros. Y se requiere integridad y compasión para ver hacia adentro y no huir. La conciencia de que Dios está con nosotros, de que es un Dios que nos ama. No lo hacemos, no echamos esa mirada sin la gracia del Señor, es porque la conciencia de que el Señor está con nosotros y nos ama. Amigos y amigas, la integridad no es perfección en términos de que todo nos salga bien, ¿no? Cuando Santiago habla de perfección, hace eco de Jesús. Y la integridad de las escrituras apunta al cómo amamos y vivimos. Muchas veces nuestra idea de perfección es así como que lo vemos en las escrituras y nos hace así como un choque eléctrico, porque tenemos a veces más marcada la idea del perfeccionismo. Y yo tengo tendencias perfeccionistas, entonces mi expectativa de las cosas es muy alta. Y en ocasiones, si no logro sacar el trabajo como esperaba, me frustro. Y esto no es necesariamente algo bueno, pues, o una cualidad, ¿no? O sea, es simplemente algo pues, algo con lo que sufro también, ¿no? Pero hacer las cosas como queremos no es perfección. La perfección está en cómo amamos y cómo ese amor se extiende incluso a nuestros enemigos. La perfección en la Biblia nos lleva a amar como Jesús mismo ama. Y ama cuando las cosas no salen bien, cuando la regamos, cuando fallamos, cuando pecamos. Discípulos, que no hay mucho mérito en amar a quienes nos aman, pues eso lo puede hacer todo el mundo. El amor se expresa en amar a quienes nos han hecho daño, quienes nos piden sin poder correspondernos a nuestros enemigos. En Lucas 6:36 dice, sean compasivos así como su Padre es compasivo. Y en Mateo 5:48 también citando a Jesús, dice, por tanto sean perfectos así como su Padre celestial es perfecto. Ahora, esta perfección, integridad y vida compasiva a la que somos llamados no es producto automáticamente de una vida de pruebas y dificultades. La mala noticia es que vivir en pandemia no nos va a asegurar que saldremos con mayor integridad y compasión. La buena noticia es que ante las dificultades que estamos enfrentando nosotros en nuestra comunidad de fe, se nos recuerda que Dios nos ofrece ayuda. Dios está con nosotros. Dios nos llama dichosos cuando sentimos que no tenemos nada, que somos pobres, que nos reconocemos como tal, que lloramos, que ya no podemos más. Las dificultades tienen el potencial de recordarnos nuestra necesidad del Señor y de hacernos más humanos. No nos hacen perfectos e íntegros de la noche a la mañana, pero nos llevan a orar. Y hasta para orar se nos invita a hacerlo en integridad. Se requiere de nosotros que no nos escondamos, que no escondamos lo que nos hace falta, sino es una invitación a vivir toda la vida ante el Señor. Para vivir una vida compasiva se requiere también ser alguien calado, probado por Dios. Porque una compasión sostenible, solidaria, amorosa y de testimonio solamente puede tener de fuente al Señor, que es compasivo y bueno. Hermanos y amigos, en pedir a Dios está la fe la fe en creer que Dios quiere darnos cosas buenas. La sabiduría para lo cotidiano y para las adversidades. El fruto de conocer a Dios, de relacionarnos y de pedirle, sin dudar, es ser más como Él, compasivo, solidario y perfecto. Somos invitados a vivir en integridad y compasión en medio de las pruebas y la oración. Y les voy a contar una historia personal. La pandemia sacó a la luz muchos de mis miedos, algunos que ni sabía que tenían. Como a todos, pues el mundo nos cambió de un día para otro y en medio de la pandemia y la cuarentena pasamos de ser 3 a ser 4. O sea, ahora tenemos una bebé más. Hubo algunos frutos, pero muchos miedos.
En casa en realidad vivimos cinco, pero esa es otra historia. Compartimos también la casa con un tío que es otro abuelo de nuestras hijas. Pero aquí lo que les quiero contar es que experimenté desde el inicio en la pandemia mucho miedo, incertidumbre, desconcierto. No sabía bien cómo enfrentar muchas cosas y de lo que se sucedía alrededor de mí, dentro de mí. Y la verdad es que no solo era yo, también era mi hija, era Andy de 3 años, sufrió mucho por los cambios, o sea, el encierro, y luego más cambios meses después con la llegada de su hermana en febrero de este año. Y sufrimos pérdidas y cómo vivir las pérdidas de la gente amada. ¿Cómo le hago con mis miedos, con los miedos de mi hija? ¿Cómo criamos a nuestra niña en medio de una pandemia donde casi sentimos que perdimos a la tribu que nos acompaña, que caminaba con nosotros? Estas y otras muchas interrogantes. Necesitaba sabiduría. Y fue justo el pasaje de Santiago que me confrontó para orar con integridad. Me recordó que puedo pedirle a Dios sabiduría para lo cotidiano, lo sencillo, para lo doméstico, lo público, lo privado, para todo podemos pedir sabiduría a Dios. Y claro, Dios respondió invitándome a la integridad y la compasión. Y me recordó lo básico, pues, que es amarle, tener paciencia y ser compasiva también con mi hija. Y Dios ha respondido a mi oración de forma creativa y desafiante para enseñarme. Justo hace unas semanas estábamos muy frustrados porque Erandi ya cumplió 4 años, pero hace unas semanas pues, todavía tenía 3 y ella ya se quedaba dormida sola después de que su papá le contaba cuentos y yo le cantaba, pero de pronto ya no se podía dormir y nos empezó a decir que tenía mucho miedo y lloraba si la dejábamos solita y nos cuestionaba y nos decía que si alguien le iba a hacer daño, que si había osos, que si, o sea, muchas cosas, unas que habíamos leído unas historias que ya no le estamos leyendo y otras cosas que simplemente por la etapa tenía miedo. Y suena pues chistoso, suena tierno, pero era muy cansado porque ahora eran 2 niñas que teníamos que dormir en la noche y una noche, después de repetir muchas veces lo mismo, me cansé. Y fue Abdiel al cuarto y se cansó. Y estábamos perdiendo la paciencia y comenzamos a levantar la voz, a amenazar con dejarla sola en su recámara. Fuimos terribles, pues. Pero al final respiré y dije, ok, voy yo, ahí voy de nuevo y ya respiré. Así como le decimos a ella, ya respiré. Ya había pasado más de una hora y me preguntó lo mismo, que si los malos, los osos, la luz, etcétera. Y le respondí que sí, que estaba segura, que nosotros la cuidábamos, que Dios la ama y la cuida, y que Jesús está con ella, y entonces me quebré. Porque Dios me recordó que nosotros, o al menos yo así soy con Él, le pregunto muchas veces lo mismo. Cuando tengo miedo, le cuestiono mi cuidado y muchas veces no es suficiente con lo que ya sé. Necesito ser afirmada, abrazada y que me responda una y otra vez misma. Y no soy diferente a mi hija, pues. Cuando tengo miedo, le pregunto lo mismo, cuestiono a Dios, le pido evidencias. Y Dios en su gracia y amor me responde. Y me ha respondido y lo sigue haciendo. Y eso me quebró. O sea, salí del cuarto y le dije a Biel y estaba llorando porque Dios me agarró ahí, pues. Y esta conciencia y memoria traída por el Espíritu me marcó como una invitación a la integridad y a la compasión. Solo Dios, hermanos y hermanas, puede hacer que seamos más solidarios y que amemos mejor. Él es quien produce el fruto en nosotros. Y sí, los primeros beneficiados vamos a ser nosotros y los más cercanos. En este caso, pues mi familia. Pero muchas veces no queremos pasar por las pruebas. Buscamos salidas fáciles, ¿no? Ignoramos las invitaciones de Dios. Tal vez tratamos de esconder nuestros miedos. Pero orar es la simplicidad de pedir a Dios lo que necesitamos confiando. Se requiere valentía y sabiduría para enfrentar muchas sombras y dolores. Pero Dios nos invita a venir a Él. También somos llamados a la integridad y a la compasión ante la realidad que estamos viviendo y los deseos de la vida. A partir del versículo 9, seguimos escuchando ecos del Sermón del Monte y en general de los evangelios allí en la carta de Santiago. Recordamos cómo se resalta la humildad y hasta el mismo cántico de María en Lucas que da mucho sentido a la obra de Jesús. A mí me recuerda cuando leo Santiago este canto, esta parte del canto de María cuando dice, de sus tronos derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes,
A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Santiago nos recuerda que no es solo en medio de las pruebas que somos llamados a la integridad y la compasión, sino también en medio de la circunstancia en la que estemos. La pobreza no es castigo de Dios y la riqueza no es una posición deseable en las Escrituras. Santiago lo deja muy claro, ¿no? O sea, la pobreza no es castigo de Dios y la riqueza no es una posición deseable en las Escrituras. Al menos en Santiago, recordando las enseñanzas de Jesús, vemos una clara afrenta a la teología de la prosperidad. En ningún momento se nos da para pensar que la riqueza debe ser vista como una bendición de Dios, sino al contrario, ¿no? Se reciben advertencias. La advertencia sobre la prosperidad y el dinero como un engaño para la buena vida. Hay un fuerte contraste entre la vida próspera y la vida bien vivida. Vivir bien, vivir humildemente y vivir sabiamente es lo que Dios nos invita a hacer, no a hacer dinero. Y miren, esto es bien fácil de decir y difícil de vivir y desdibujar, porque crecimos con estos deseos impuestos, ¿no? Por el mundo, por la sociedad en que vivimos, por la familia, por nosotros mismos. Pero Dios nos invita a vivir bajo otros valores. Santiago habla de los deseos que tienen mucha fuerza, esos que guían y mueven la vida. Y nuestros deseos nos presentan tentaciones. Ahora, no todos los deseos son malos, pero algunos son pecaminosos. Nos alejan del amor de Dios y del prójimo. Y el problema aquí, no quiero que me malinterpreten, no es tener dinero o prosperidad, sino que el motor de nuestra vida sea la obtención de las riquezas. Al ser universitarios, no significa que ustedes sean ricos, aunque algunos lo son, pero lo que sí es que ser universitarios es tener una posición privilegiada. Probablemente logremos algún ascenso social, aunque no esté asegurado. Pero Santiago nos golpea contra los deseos aspiracionistas que muchos tenemos tal vez al entrar a la universidad. Esta idea de que triunfamos en la vida si tenemos un buen trabajo, si nos colocamos y ganamos lo suficiente. De alguna manera, Santiago contrapone el evangelio a lo que hoy podríamos llamar el sueño americano, ¿no? Que busca la comodidad, la prosperidad, la influencia como meta en la vida. Santiago nos advierte de la tentación de vivir para las riquezas, de dejarnos mover por el dinero y no por el Señor. De eso vamos a hablar más el último día porque Santiago habla un montón de eso, no porque yo quiera. Pero lo que sí quiero resaltar es que Santiago también promete la corona de la vida. La corona de la vida es para quienes salen aprobados en medio de las dificultades, para quienes perseveran en medio de las pruebas externas y de las tentaciones internas. La corona de la vida solo está en Dios otorgarla. Es algo por lo que uno no se puede esforzar por conseguir, pues. Es para quien resiste, se mantiene fiel al Señor. Es por gracia de Dios y es gracias a Dios. El valor de la vida se calcula diferente para Dios y para el mundo. Y Dios nos ofrece vida a todos. Pero hay deseos y hay ambiciones que atentan contra la vida. Y hermanos, les repito, el problema no es que tengamos ciertos deseos, el problema es que hagamos de esos deseos nuestros dioses. ¿Cómo vivimos con integridad y compasión en medio de lo que deseamos? Si nuestro motor es el poder o el dinero, Santiago nos advierte. La vida no se trata de prosperidad económica, sino de saber vivirla bien, de vivir sabiamente. ¿Para qué estudian ustedes? ¿Qué esperan? ¿Qué les motiva? Y en el último punto, somos llamados a vivir en integridad y compasión porque somos reflejo de Dios y de su nueva creación. Y aquí quiero enfatizar lo que Santiago afirma de Dios mismo. Dios no es malo. Dios no es movido por el mal. Dios no nos tienta para ver si caemos. Santiago deja claro que los deseos pecaminosos, las tentaciones nos pueden seducir y si actuamos en ello, entonces pecamos y el pecado da a luz como fruto la muerte. Pero Dios no trae muerte, al contrario, Dios nos da vida. Y es fácil engañarles. Les confieso que para mí, la verdad que me cuesta más trabajo vivir creyendo sobre Dios es la de su bondad. Dios ha sido muy bueno conmigo y sé que es bueno con todos y cada uno de nosotros y con su creación también es bueno, pero constantemente necesito ir a la palabra para ser afirmada en eso.
Necesito recordar mi propia historia y ver la bondad del Señor. Y en los versículos 16 al 18, Santiago nos dice cómo es Dios. Es dador de lo bueno y de los regalos. Que no cambia, pues, como un ser caprichoso. Es alguien constante, es alguien confiable. No hay por qué dudarlo. Y tal vez nosotros no tenemos experiencias positivas en nuestra relación con nuestro papá o nuestra mamá, pero Dios no es así. Dios es bueno. Hay una imagen paternal y maternal de Dios en este pasaje, no sé si la vieron. Es el Padre que crea el mundo, que es constante, que es bueno. Es como una mamá, es como el Dios que hace nacer, que trae vida por medio de la palabra de su evangelio, que nos da luz por su propia voluntad, que es buena también. Hay un comentario muy lindo a la carta de Santiago de María Luisa Melero, que dice, Dios solo tiene una cara, la del don y la del bien. Es todo un desafío en el camino del discipulado ir conociendo a Dios por quien es realmente. Porque nos relacionamos con Dios en base a nuestras experiencias, en base a nuestras ideas. Pero gracias a Dios que por medio de su palabra y de Jesús mismo nos va transformando. Es por medio de la relación que tenemos con Dios en la que Dios ha tomado iniciativa para que tengamos esta relación con Él, que Dios nos forma y nos transforma. Nos ayuda a verle mejor, a conocerle. Conocemos a Dios porque Él quiere que le conozcamos. Así como lo hizo con sus discípulos y sus discípulos, hombres y mujeres en los evangelios. Quería que le conocieran. Puso sus manos en sus ojos para que le vieran. Es un proceso de vida e ir quitándole a Dios todas nuestras ideas y expectativas que tenemos sobre Él mismo y conocerle por quién es. Es un proceso que trae vida porque nos encontramos con el Dios vivo que ama, que es fiel, que es bondadoso, que es justo, que es misericordioso, que está lleno de buenas sorpresas. Pero nosotros desconfiamos porque no somos como Dios. En nosotros pues sí hay malos deseos, hay pecado, hay marcas del pecado de otros. Por eso, de manera cotidiana, necesitamos vernos al espejo y no olvidar quiénes somos y lo que somos llamados a ser. Y pues es bien absurdo, ¿no? Que uno se ve en el espejo y se olvide, pero Santiago usa esta imagen para decir que no debemos de olvidar, sino debemos de perseverar en la verdad del Evangelio, de las Escrituras, de vivir y practicar. El llamado a la integridad es parte del llamado al discipulado, que también es un llamado a la vida compasiva. Somos llamados a vivir en integridad y compasión como reflejo de Dios y su nueva creación. Y hermanos y hermanas, repito, esto no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Dios nos llama, pero Dios también es quien nos da el don para vivir en integridad y compasión. Lo que requiere de nosotros es el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual, así como en el Sermón del Monte. Jesús dice que son dichosos los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Y Dios nos llama a reconocer nuestra necesidad de Él y permanecer en Dios, esforzándonos, resistiendo y siendo pacientes y disciplinados. Entonces, al decir que la integridad y la compasión son cosas que Dios hace en nosotros, no significa que nosotros no hacemos nada. Significa que no podemos nosotros producirlo de nuestras fuerzas, no nos lo inventamos. Participamos de lo que Dios hace, vivimos en la realidad de lo que Dios está haciendo y a la luz de lo que vendrá. Ya voy a ir cerrando, pero para cerrar quiero citar a Henry Nouwen en un libro que habla sobre la compasión. Y él habla de la vida compasiva como la vida que se vive con paciencia. Y dice que la disciplina de la compasión requiere de paciencia, la paciencia en el sufrimiento propio y el sufrimiento de otros. Requiere no huir, porque ni siquiera nuestro Dios huye. Dios es Dios con nosotros, presente en el sufrimiento. Entonces la paciencia es para estar, para permanecer en el sufrimiento nuestro y en el de los demás. Pero la paciencia no es no hacer nada. Y Nouwen dice, cito, la paciencia significa entrar activamente en el meollo de la vida y vérselas de lleno con el sufrimiento dentro de uno mismo y a su alrededor. La paciencia es la capacidad de mirar, escuchar, tocar, saborear y olfatear lo más plenamente posible los acontecimientos internos y externos de nuestra vida. Es entrar a nuestras vidas con los ojos, los oídos y las manos abiertas, de modo que conozcamos lo que realmente está ocurriendo.
Y sigue, dice, la paciencia implica perseverar, vivir, escuchar cuidadosamente lo que se nos presenta aquí y ahora. Es al comprender la paciencia de Dios, hermanos y hermanas, con nosotros mismos, que podemos entonces ser una presencia compasiva, paciente para otros. Para el mundo. El llamado a la integridad y la compasión en medio de las pruebas y la oración quiere honestidad, valentía, no huir de nosotros mismos, sino reconocer ante el Señor lo que necesitamos para vivir la vida, pedírselo. El llamado a la integridad y compasión ante la realidad y deseos de la vida nos invita al arrepentimiento, a la conversión de nuestros deseos. Y este mismo llamado a la integridad y la compasión, que implica vivir a la imagen de Dios y su nueva creación, también es una invitación a conocer a Dios y dejar que Jesús obre en nosotros, que nos dé vida y que ese fruto de Jesús en nosotros sea lo que otros vean y testifique del Señor. Es una forma de vivir la vida que trae vida a otros, que no lleva por caminos de muerte, es decir, no nos lleva por caminos de avaricia, de injusticia, de opresión o de violencia. El llamado de Dios es un llamado a una religión pura y sin mancha, íntegra, que ama, que es compasiva, que no vive como el mundo. Es un llamado a la integridad y a la compasión. Y al final, en el capítulo 1 de Santiago, se nos dice, ¿no? Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, conservarse limpio de la corrupción del mundo, vivir amando a otros y buscando al Señor.